Los siguientes hechos se relatan en el Evangelio árabe de la infancia. Es uno de los evangelios apócrifos, y en él se detallan milagros de Jesús cuando solamente era un bebé. Este evangelio se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, Italia. Jesús, de tanto que hemos oído hablar, rara avis de connotaciones metafísicas, ya cuando tan solo tenía unos meses y unos días de vida, podía realizar hazañas que solamente podríamos entender que están al alcance de prodigiosas personas, seres extrahumanos. En su capítulo 11 se hace referencia a la curación del hijo de un sacerdote. Y el hijo del sacerdote fue acometido de su accidente habitual y entró en el asilo en que Santa María y José se encontraban, y a quienes todo el mundo había abandonado, huyendo. Y Nuestra Señora Santa María acababa de lavar los pañales de nuestro Señor Jesucristo y los había puesto sobre la pared del muro. Y el joven poseído sobrevino y agarró uno de los pañales y lo puso sobre su cabeza. Y en el mismo instante los demonios, bajo forma de cuervos y de serpientes, comenzaron a salir y a escapar de su boca. Y el poseído quedó curado por orden de nuestro Señor Jesucristo. Y empezó a alabar y a dar gracias a Dios, que le había devuelto la salud. Y como su padre lo hubo encontrado libre de su enfermedad, le preguntó: ¿qué te ha ocurrido, hijo mío? ¿Y cómo es que has sanado? Y él le contestó: cuando el demonio se apoderó por enésima vez de mi persona, fui al asilo y allí encontré a una noble mujer con un niño. Acababa ésta de lavar los pañales de su hijo y de depositarlos en la pared del muro. Tomé uno de ellos, lo puse sobre mi cabeza y los demonios me abandonaron y huyeron despavoridos. Y su padre, transportado de júbilo, le advirtió: hijo mío, ¿es posible que ese pequeñuelo sea el hijo del Dios vivo, que ha creado los cielos y la tierra? Porque en el momento en que ese Hijo de Dios se introdujo en Egipto, todas nuestras divinidades han sido desplomadas y aniquiladas por la fuerza de su poder. Si este hecho inaudito fuera poco, unos capítulos más adelante se relata la curación de una poseída con uno de los pañales de nuestro Señor Jesucristo, y alcanzaron otra aldea donde había una pobre mujer poseída, la cual, habiendo salido de su casa por la noche en busca de agua, vio al maligno bajo la figura de un joven y puso la mano sobre él para agarrarlo, mas no pudo ni aun tocarlo, y el rebelde maldito había entrado en el cuerpo de la mujer, estableciéndose así y manteniéndola en el estado de naturaleza, como en el día de su nacimiento. Y la poseída no podía soportar sobre sí vestido alguno, ni residir en los lugares habitados. Cuantas veces se la sujetaba con cadenas o con trabas, otras tantas las rompía y se escapaba desnuda al desierto, y se colocaba en las encrucijadas de los caminos y en las tumbas, y tiraba piedras sobre cuantos pasaban, causando mucho enojo a las gentes de la localidad, las cuales deseaban su muerte, y su familia estaba también muy afligida. Cuando María y José entraron en aquella aldea, vieron a la infeliz, sentada, desnuda y ocupada en reunir piedras. Y María tuvo piedad de su estado, y tomando uno de los pañales de Jesús, lo echó sobre ella, y en el mismo instante el demonio la abandonó precipitadamente bajo la figura de un joven, maldiciendo y gritando: «Malhaya yo a causa tuya, María, y de tu hijo». Y aquella mujer quedó libre de su azote. Vuelta en sí, confusa de su desnudez y evitando a las gentes, se cubrió con el pañal de Jesús, corrió a su casa, se vistió e hizo a los suyos un relato detallado del hecho. Y los suyos, que eran los personajes más importantes de la aldea, dieron hospitalidad a María y a José con magnificencia generosa. Estos son dos hechos milagrosos de Jesús cuando era tan solo un bebé. Por si esto fuera poco,
nos encontramos en el mismo evangelio árabe de la infancia, con otro milagro más sorprendente si cabe, y es lo que escucharán a continuación: capacidades ignífugas del pañal. En el capítulo 8 se dice así: los magos llegaron a su país a la hora de comer, y Persia entera se regocijó y se maravilló de su vuelta. Y al crepúsculo matutino del día siguiente, los reyes y los jefes se reunieron alrededor de los magos y les dijeron: ¿cómo os ha ido en vuestro viaje y en vuestro retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué nuevas nos traéis? ¿Y a quién habéis rendido homenaje? Y ellos les mostraron el pañal que les había dado María, a cuyo propósito celebraron una fiesta, a uso de los magos, encendiendo un gran fuego y adorándolo. Y arrojaron a él el pañal, que se tornó en apariencia fuego. Pero cuando éste se hubo extinguido, sacaron de él el pañal, y vieron que se conservaba intacto, blanco como la nieve y más sólido que antes, como si el fuego no lo hubiera tocado. Y tomándolo, lo miraron bien, lo besaron y dijeron: he aquí un gran prodigio, sin duda alguna. Este pañal es el vestido del dios de los dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo ni deteriorarlo siquiera, y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y con veneración profunda. Los mitos y leyendas relatan que este santo pañal fue el primer pañal que envolvió al niño Jesús en el momento de nacer. Según la leyenda, la reliquia llegó a la Seu Vella, en Lleida, de la mano de Arnau Solsona, mercader de Lleida que fue encarcelado en Mallorca junto a su mujer, Elisenda, y su hija, Guillamona, en el transcurso de una incursión que el rey de Túnez hizo en la isla. Una vez en Túnez, Guillamona fue casada con el hijo del rey, lo que le permitió descubrir entre los tesoros de palacio el santo pañal. A escondidas lo sustrajo y lo entregó a su madre, que una vez de vuelta a Lleida y poco antes de morir, confesó la posesión de tan preciada reliquia a su esposo. Arnau Solsona hizo donación del santo pañal a la catedral en el año 1297. La reliquia, adorada y venerada desde entonces, se fue salvando de todos los infortunios vividos, hasta que su rastro se perdió para siempre durante la Guerra Civil. Sin embargo, aún se conservan unos hilillos del santo pañal en Barcelona y otros en la Escalona del Prado, en Segovia. Una reliquia, para que nos entendamos, es el resto de algo, restos del cuerpo de un santo o restos de su vestimenta. Los entendidos las dividen en tres categorías: las de primera clase, evidentemente las más serias, también las más difíciles de conseguir, aunque quizá no sean las más difíciles de probar, aquellas que se refieren a los cuerpos o a cualquiera de sus partes integrantes del cuerpo de las personas consideradas santas, incluidas las cenizas. Las de segunda clase son evidentemente mucho más abundantes, pues se refieren a los objetos que han entrado en contacto físico con los santos en vida, los instrumentos que han utilizado o que han sido utilizados con ellos, como es el caso de los objetos de tortura aplicados a los mártires. Más numerosas y por ende más sospechosas, las de tercera clase, que son los pedazos de tela que tocaron a una reliquia de la primera clase. Esta de los pañales del niño Jesús que veneran en Lérida sería técnicamente una reliquia de segunda clase, pero tratándose de quien se trata, evidentemente pasaría a una primerísima categoría. Les invito que investiguen en los evangelios apócrifos sobre varios milagros que realizó Jesús, ya que podrían ser miles a lo largo de toda su vida, cada cual más diverso al anterior y cada cual más sorprendente, que nos hace ver que las capacidades del ser humano no están limitadas más que únicamente por las creencias de cada uno. Si les ha gustado el vídeo, denle like, compártanlo en sus redes sociales y un saludo, amigos. Hasta otra.